Hola, ¿cómo están? Nuevamente en otro video. En esta ocasión vamos a ver el tema de mol y los cálculos que interfieren con lo que es el mol. Que ustedes saben que el mol es una unidad del sistema internacional que me ayuda a cuantificar la cantidad de sustancia que hay en una muestra. ¿Sale? Entonces, nos vamos a concentrar sobre todo en el aspecto de cuánto equivale el mol. Recuerden aquí que el mol equivale a el número de Avogadro. Si ustedes recuerdan, el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Tomando en cuenta que las partículas, concentrándome sobre todo en esta parte, pueden ser de varios tipos. ¿Cuáles tipos? Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pueden ser fórmulas unitarias, entre otras, ¿sale? Entonces, vamos a contextualizar cuándo voy a utilizar, en este caso, el tipo de partícula, dependiendo de lo que me diga el problema. Por ejemplo, si yo estoy hablando de oro, estamos de acuerdo que el oro es un elemento que se cuenta en la tabla periódica y que aparte es un átomo en sí, entonces estamos hablando de lo mismo. Entonces, si yo les pregunto, ¿un mol de oro a cuánto equivale? Ustedes van a tener que contestar. Equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro. ¿Estamos de acuerdo que precisamente es la contextualización que estoy haciendo conforme a la partícula que corresponde? ¿Sale? Ahora, vamos a ver el caso del agua. El agua es la unión de dos o más elementos. Estamos formando una molécula, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuánto tengo en un mol de agua? Entonces ustedes, contextualizando, estamos hablando inmediatamente de moléculas. Entonces me dirían como respuesta, equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Lo mismo sucede si yo tuviera, por ejemplo, un ion. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, hierro más 2. El hierro más 2 estamos de acuerdo que es un ion positivo, es un catión. Sin embargo, lo estamos englobando en iones. Entonces yo diría, ¿cuánto equivale un mol de hierro más 2? Entonces me tendrán que contestar que vale 6.022 por 10 a la 23 iones. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, tengo cloro menos 1, que es un ion negativo, es un anión. Sin embargo, nuevamente, lo englobo como si fuera un ion en general. Entonces, de igual forma, un mol de cloro menos 1 equivale a 6.022 por 10 a la 23 iones. ¿Sale? Entonces, no hay que dejar de lado de lo que me está hablando el problema, contextualizándolo según el tipo de partícula. Bien. Ahora, me voy a concentrar en lo que son las conversiones para poder convertir lo que son moles a partículas o viceversa. Primero vamos a ir por pasos. Primero voy a ir a ver o convertir de mol a partículas. Tomando en cuenta el dato que acabamos de ver con respecto a cuánto equivale un mol bajo el número de Avogadro. Bien, un ejemplo de ello. Para poner el orden, voy a hacerlo así. El problema, datos primero. Me dice el problema, determina el número de átomos. Entonces aquí abro una interrogante. Me está preguntando la cantidad de átomos. ¿Estamos de acuerdo? Que hay en 2.50 mol de zinc. Ahí está. Esos son mis datos que me está diciendo el problema. Entonces, bajo lo que acabamos de ver de cuánto equivale el mol según el número de Avogadro, vamos a realizar una regla de 3. ¿Cómo sería? Voy a bajar esto para poder hacer el desarrollo. Entonces me dice, un mol
de zinc, estamos hablando del zinc, estamos contextualizando el problema, equivale a 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué partícula sería el zinc? Estamos de acuerdo que es un átomo, entonces lo voy a poner como átomo de zinc, obviamente. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ahora sí, voy a concentrarme en lo que me dice mi problema. Me está preguntando la cantidad de átomos. Obviamente mi regla de 3 hay que ver qué unidades tengo y de lo que estoy hablando. Entonces son átomos con átomos y moles con moles. No vayan a combinarlos. Entonces me está preguntando cuántos átomos hay. No lo sé, está en el mismo nivel. En 2.50 moles o mol de zinc. ¿Sale? Entonces ya tengo mi regla de 3. Y está muy sencilla. Nada más lo que tenemos que hacer, acuérdense, es multiplicar el dato que me da el problema, es decir, 2.50, multiplico por el número de Avogadro. Y lo que me dé, lo divido obviamente entre 1. Entonces, si ustedes hacen su calculadora, acuérdense cómo se manejaba. Sería 2.50 por 6.022 exponente a la 23 es igual, entre 1, pues obviamente me da lo siguiente. 1.51 por 10 a la 24. Y hay que tomar en cuenta de lo que estoy hablando. Me está solicitando átomos de zinc. Por lo tanto, pongo la unidad que serían los átomos. Y de lo que estoy hablando, que en este caso es el zinc. Y este sería mi respuesta. Entonces, ¿se fijan? Estoy convirtiendo moles, que en este caso son 2.50 moles de zinc, a átomos, que en este caso corresponde a 1.51 por 10 a la 24 átomos de zinc. Bien, entonces ahí está el ejercicio de la conversión de mol a átomos. Ahora voy a hacer el inverso. Borro esto. Pónganme atención aquí. Entonces ahora, número 2, voy a convertir ahora de partículas a moles o a mol. Bien. El problema dice lo siguiente. Hay que poner el orden aquí. Datos. Me dice, determina cuántos moles, ojo aquí, ya me está preguntando la cantidad de moles, que hay en 5.75 por 10 a la 24 átomos de aluminio. Bien, estamos de acuerdo que el aluminio también es un átomo. Entonces está bien contextualizado el problema. Entonces, desarrollo. Nuevamente, ¿qué harían? Estamos de acuerdo que también sería una regla de 3 utilizando el número de Avogadro. Entonces sería, en un mol de aluminio equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Por lo tanto, si me está preguntando moles, ese va a ser mi incógnita, mi X, y abajo pondría el dato que me da el problema, que en este caso sería 5.75 por 10 a la 24 átomos de aluminio. Entonces, nuevamente, regla de 3. Multiplico el dato que me da el problema por 1, multiplicación, y lo que me dé se divide entre el número de Avogadro. Entonces, ¿cuánto sería esto? Calculadora, sería 5.75 exponente a la 24 por 1 sería lo mismo, entre 6.022 exponente a la 23. Entonces, mi resultado, lo pueden comprobar, sería 9.55. ¿De qué estoy hablando? Me está solicitando moles, por lo tanto son las unidades y estamos hablando de aluminio. Este sería mi respuesta. ¿Sale? Bien, esto es en el caso de que sean átomos.
¿Qué pasaría si fueran moléculas? Pues se hace prácticamente lo mismo. Y lo voy a comprobar con otros problemas para que vean que es exactamente lo mismo. Bien. Ejemplo. Borro este. Retomando el ejemplo de conversión, repito, de mol a partículas. Ejemplo. Aquí voy a poner otra vez el dato. Me dice problema. Dados 3.25 mol de nitrato de plata, 3.25 mol de nitrato de plata. Esta es la fórmula de nitrato de plata. Determina el número de moléculas. Ojo, estamos de acuerdo que esta sería una molécula. Por lo tanto, me está preguntando con base a las moléculas. Entonces sería, determina el número de moléculas presentes en el nitrato de plata. Entonces, ahí está. Bien, nuevamente, tenemos el dato que es el número de Avogadro. Entonces sería, en un mol de nitrato de plata, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ahora son moléculas, repito, de lo que es el nitrato de plata. Por lo tanto, si me está preguntando moles, este sería mi incógnita y yo pondría abajo, perdón, es al revés, sería mi incógnita y yo pondría abajo lo que es el dato que me da el problema, 3.25 moles de ese nitrato de plata. Entonces, regla de 3, multiplico primero por el número de Avogadro y luego divido. Por lo tanto, ¿cuánto me sale la cantidad de moléculas presentes? Aquí son moléculas, ¿sale? Entonces son 3.25 por 6.022 exponente a la 23 igual entre 1, pues obviamente me sale lo mismo, que sería igual a 1.96 por 10 a la 24 moléculas, así lo voy a abreviar, como lo puse arriba, de nitrato de plata. Perdón. Aquí está. Este es mi resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo 3.25 moles, en este caso traducidos, también tengo 1.96 por 10 a la 24 moléculas de nitrato de plata. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo si yo tengo átomos que si yo tengo moléculas. Con un compuesto ahora voy a hacer lo contrario nuevamente. Ahora de lo que es partículas a moles, nuevamente para que quede claro. Borro pantalla. Voy a poner otra vez datos. Y el ejemplo sería el siguiente. Dice, determina cuántos moles, ahí está mi incógnita, hay en 3.75 por 10 a la 24 moléculas de CO2. ¿Sale? Entonces, nuevamente, el dato que tenemos ahí sería el número de Avogadro, que sería en un mol del dióxido de carbono, del CO2, equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas, lo voy a poner así abreviado, de CO2. Por lo tanto, ¿qué me está preguntando? Pues los moles. Ahí está mi incógnita. Y abajo yo pondría las moléculas correspondientes que me da el problema. 3.75 por 10 a la 24 moléculas de CO2. Regla de 3. Multiplico el dato que me da el problema por 1 y después lo divido entre el número de Avogadro. Por lo tanto, ¿cuánto me da esto? 3.75 exponente a la 24. Hágalo conmigo.
por 1 da lo mismo entre el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 o exponente a la 23, y me da como resultado 6.23. ¿De qué estoy hablando? Moles de dióxido de carbono. Importante poner la unidad y de lo que estoy hablando. Ahí está. Entonces, se fijan, nuevamente hicimos a través de las moléculas la conversión de moléculas o partículas pues a moles. Ahí está entonces. Entonces lo dejamos en esta parte para posteriormente vamos a ver otra forma de conversión, pero ahora con masa. Entonces va a ser otro video.